Saludos, estimados seguidores. En esta ocasión vamos a explicarle cuáles son las retenciones, como le llamamos, de rentas. Es decir, aquellas retenciones que debemos de realizar por concepto de impuestos sobre la renta. Ya un video anterior nosotros estuvimos viendo el impuesto sobre la renta sobre asalariados. En esta ocasión son las retenciones de rentas, de otras rentas específicamente. Veamos. Se debe de realizar una retención de un 10% sobre alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas. Es decir, si se alquila, si una persona física alquila una vivienda, un ejemplo, debe de hacer una retención de un 10%. Siempre que se haga este tipo de alquiler, la retención no puede dejarse de hacer. También tenemos una retención de un 10% por concepto de honorarios, comisiones que sean pagadas a personas físicas. O sea, todos honorarios por servicios, llámese honorarios, por ejemplo, servicios profesionales, puede ser por derecho, la rama del derecho, la rama de contabilidad, ingeniería, a esa administración, a eso le llamamos honorarios por servicios. Y las comisiones que sean pagadas a una persona en particular, no a un empleado, sino a una persona en particular, están grabadas con un 10% del impuesto sobre la renta. También tenemos los premios de la lotería. Los premios de la lotería también están grabados. Y fíjense que la ley 253-12 nos habla de cuáles son los porcentajes que nosotros debemos de aplicar. Por ejemplo, pueden variar el porcentaje de acuerdo al monto. Por ejemplo, si el premio es hasta 500,000 pesos, pagaría un 10% de renta, de retención. O sea que de los 500,000 pesos hay que rebajar, deducir un 10% para luego esa empresa que hace la retención deba de pagarlo o reembolsarlo al impuesto sobre la renta, a la DGII. También, si los premios van de 500,000 hasta 1,000,000 de pesos, pagaría un 15%. O sea, que eso es gradual, del millón en adelante, entonces ya pagaría el 25% que le estuve mencionando aquí. Todo esto está contenido en la ley 253-12. Las ganancias obtenidas a través de los premios en las bancas de apuestas y deportes mayor de 1,000,000, o sea, cuando pasa del 1,000,000 de pesos, se les retiene el 25%. Transferencia de título y propiedades, es decir, que cada vez, ya sea por cambiar el nombre, ya sea porque se realizó una transferencia propiamente dicho, o cambiar de un nombre a otro, algún título de alguna propiedad, eso por el valor que se tenga en la DGII en ese momento, se va a retener un 2%. Un 2%. Podría ser el valor que tenga si hubiese algún contrato, pero la DGII tiene todos estos valores, ya sean de viviendas o ya sean de automóviles, lo tiene en su página, en el website, de tal forma que el contribuyente pudiera revisar antes de por dónde anda el monto del impuesto, un 2%. Los dividendos pagados o acreditados en el país. Fíjense qué quiere decir. Que si usted es socio de una empresa y usted está en el país o está fuera del país, eso es lo que quiere decir aquí, residentes o no residentes. Esta parte la encontramos en la ley 253-12.
también se debe de retener en la empresa que hace el pago un 10% de impuestos sobre la renta. Y este es un pago único y definitivo. Los intereses pagados a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes. Es decir, la ley 253-12 dice que si hay unos intereses, si usted es una empresa y tiene un préstamo con alguien del exterior, una persona o una empresa del exterior, dice no residente, o sea, del exterior, se debe de retener el 10% de renta o 10% de impuesto sobre la renta. Intereses de entidades o personas no residentes aquí. Intereses a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes, pero vamos a suponer que usted está bajo alguna ley de incentivo, la 57-2017, específicamente, que usted tomó un préstamo en el exterior para fines de trabajar con esto de las energías renovables. Según la ley 57 de 2007, esto tiene un incentivo adicional porque ese interés que usted va a pagar a esa persona o a esa empresa en el exterior, en vez de un 10%, le va a retener el 5%. Las remesas al exterior, todos los pagos al exterior de honorario, de lo que sea, que no sean previamente estipulados bajo este que le estoy explicando, por ejemplo, los intereses, que no sean intereses, paga un 27% de impuestos sobre la renta. Todo lo que se mande al exterior, 27%. Que no sea intereses. Los pagos a proveedores del Estado. ¿Qué quiere decir esta parte? Que si usted es un proveedor del Estado, a usted le van a retener un 5% por concepto de impuestos sobre la renta, como pago a cuenta. Como pago a cuenta. Hay un video en mi canal donde explico la diferencia de pago a cuenta y pago único y definitivo. Entonces, en la empresa del Estado, la entidad del Estado, cuando usted es un proveedor aprobado, le va a retener al momento de hacerle el pago, le va a retener un 5% del monto total de lo que le va a pagar. Esto también puede ser en base a función de alquileres, honorarios, comisiones y cualquier otra renta, no importa, de lo que sea. Los juegos telefónicos, según la norma 208-2011, se debe de retener un 5%. Todos los juegos que están por teléfono, se hace un pago a la DGII, esas empresas que tienen esos juegos, de un 5%. La ganancia de capital. Vamos a explicarle esto. La ganancia de capital específicamente, por ejemplo, en una compra de acciones. Si un banco está vendiendo acciones, por ejemplo, y le ofrece acciones a una empresa X por valor de $1 millón, la empresa que está comprando las acciones de X banco debe retenerle a ese banco un 1%. Y esto con pago a cuenta. En este caso, es la empresa que está comprando las acciones a la entidad bancaria, en vez de pagarle o transferirle $1 millón, le va a pagar $1 millón menos este 1%. Menos este 1%. Esta legislatura la encontramos en la norma 07-2011. Los juegos vía internet tienen una deducción de un 10%, según la ley 139-11, el artículo 7. Un 10%. Fíjense que es distinto
juegos telefónicos a juegos vía internet. Otras rentas en general. Según la ley 1192, el artículo 309, literal F, me habla de otras rentas, otras que no estén estipuladas en la ley, Se le debe de hacer una retención de un 10%. Otras rentas, según el decreto 139/98, artículo 70, literal A y B, me dice que se debe de retener un 2%. Aquí entra en esta ley o decreto 139/98, según el artículo 70, lo que le llamamos la renta presunta. Y en este caso, lo que se explica es que una renta presunta de un 20%, por ejemplo, a un valor X, usted le saca una renta presunta de un 20% y luego a ese resultado le saca un 10%, eso equivale a lo mismo que determinar la retención de un 2% sobre el monto original. Un 2% sobre el monto original, según el decreto 139/98. En este renglón de otras rentas puede entrar un carpintero, un albañil, un plomero, etc. Como ustedes podrán notar, es distinto a un honorario profesional, donde retenemos un 10%. Entonces, según el decreto 139/98, un 2% de otras rentas. No se vaya a confundir este renglón de otras rentas, porque el decreto es muy específico con esto y me habla de plomeros, me habla de albañiles, me habla de carpinteros, me habla de pintores, de un maestro constructor también, entra ahí en el 2%. Otras retenciones, un 2%. A veces en las empresas hay ciertas confusiones, pero no es lo mismo declarar bajo el decreto 139/98 que declarar bajo la norma 07/2007. La norma 07/2007 trata sobre el sector construcción exclusivamente. Y bajo esta norma, aquí en este renglón, solamente se va a reportar lo que tenga que ver con la construcción. Una retención de un 2%. Ahora tenemos los intereses pagados por entidades financieras a personas jurídicas residentes. Fíjense que si se pagan intereses y esos intereses se van fuera del país, se retiene un 10%. Si se pagan intereses y los intereses se quedan en nuestro país, porque dice ahí residentes, se quedan en nuestro país, entonces la retención, si es una persona física, es de un 1%. Suponiendo que yo soy una persona jurídica y yo tengo un certificado financiero en X banco, cuando el banco me haga el pago de los intereses, el banco me va a realizar a mí, que soy jurídica, me va a retener un 1%, porque soy una empresa jurídica. Me retiene el 1%. O sea, que no me va a pagar el total de los intereses, sino que retiene para luego reembolsar ese valor a la DGII. Luego tenemos los intereses pagados por entidades financieras a personas físicas residentes. Fíjense que en el caso de las personas físicas, sean estas residentes o no residentes, la retención es de un 10%. Persona física, un 10% de retención. Si usted es una persona y tiene un certificado financiero, ya sea en una cooperativa, en una entidad bancaria, cuando le estén pagando los intereses,
le hace el banco o la entidad financiera, ¿verdad? Porque tiene que estar creado por la ley 183-02, la ley monetaria. Entonces, en ese caso le va a retener un 10%, o sea que no le va a pagar los intereses tal cual, sino que retiene esa parte para luego reembolsarla a la DGI. Hasta aquí nuestro video explicando un poquito lo que son las retenciones de renta, retenciones del impuesto sobre la renta. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal y vamos a continuar con una serie de videos relacionados a estos temas de retenciones y declaraciones. Muchas gracias.